La nación caribeña de Cuba parece estar quedándose sin tiempo. Han pasado varios meses desde que Estados Unidos prácticamente bloqueó su suministro de petróleo. Debido a esto, la situación en la isla se ha vuelto crítica, con apagones diarios rotativos, caídas repentinas de la red eléctrica y escasez de alimentos y medicinas. Para los cubanos, esta es ahora la vida normal. Pero por muy grave que sea la situación en Cuba, cada vez está más claro que se avecina un peligro aún mayor. Según nuevos informes, se dice que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos está preparando varios planes de ataque contra la isla, mientras que la Casa Blanca ordena al Pentágono acelerar los preparativos para una acción a gran escala. En Washington, D.C., el presidente Donald Trump sigue diciendo públicamente que Cuba está en la mira. Hace unas semanas, él dijo directamente que Cuba sería el siguiente, y el lunes pasado, mientras hablaba sobre la operación en Medio Oriente, agregó que tal vez vayamos a Cuba después de esto. Dentro de Estados Unidos, la posibilidad de atacar a Cuba todavía parece lejos de hacerse realidad. Después de todo, la tensión en Irán podría estallar de nuevo en cualquier momento, y muchos medios en Estados Unidos tratan este tema como si fuera solo una de las ideas no serias de Trump. Pero en La Habana y en otras partes del mundo, la situación es clara. La gente no tiene ilusiones sobre el posible plan de Trump. Los líderes de Cuba prometieron luchar y están dispuestos a morir para defender su país. A pesar de la guerra en Medio Oriente y de las operaciones continuas de Estados Unidos en África, Sudamérica y el sur del Caribe, parece que la llamada hora cero para Cuba se está acercando. Por eso, esto es lo que debemos entender sobre una posible invasión a Cuba antes de que realmente suceda, en un momento en que la toma del país por parte de Estados Unidos parece cada vez más inevitable. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Haciendo un balance de Cuba. Mirar lo que sucedió antes en Cuba no significa que necesariamente volverá a pasar, pero en el caso de Cuba, los precedentes ayudan mucho para entender lo que podría suceder. Para cualquiera que esté viendo esto, probablemente ya no sea controversial decir que el 2026 es muy incierto, caótico. Y en medio de este caos, hay dos operaciones militares de Estados Unidos que tuvieron resultados casi completamente opuestos. Una es la que ocurrió en Venezuela, y sí, realmente sucedió este año. De hecho, no han pasado ni 4 meses desde que eso ocurrió al momento de la publicación de este episodio. Allí, las fuerzas especiales estadounidenses irrumpieron rápidamente en Caracas. Capturaron al dictador Nicolás Maduro y a su esposa. De su habitación, bombardearon instalaciones clave en todo el país y desaparecieron antes de que saliera el sol. A pesar de las declaraciones valientes y el nacionalismo mostrado por el régimen de Maduro antes de la operación, su sucesora elegida, Delcy Rodríguez, estuvo completamente preparada para una transición controlada del poder. Firmó acuerdos que otorgaron amplios derechos para la explotación de recursos naturales a Washington, y en pocas palabras, le entregó a Trump el control de Venezuela. Por otro lado de la situación, Estados Unidos lanzó su campaña contra Irán junto con el ejército de Israel. Debido a su éxito en Venezuela y a la supuestamente muy positiva evaluación del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, Washington pareció volverse confiado, pero se sorprendieron cuando el resultado no fue como en Venezuela. En cambio, Irán respondió, cerró el estrecho de Hormuz, lanzó una gran cantidad de drones y misiles contra objetivos en Israel, Estados Unidos y países del Golfo, y casi llevó a toda la región al borde de un desastre humanitario a gran escala. Ese desastre solo se evitó porque ambas partes acordaron un alto al fuego antes de que se destruyeran infraestructuras importantes, y millones de personas se vieran obligadas a huir. Pero hasta ahora, el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán sigue siendo muy frágil, y existe la posibilidad de que colapse en cualquier momento. Así que ahora, cuando se trata de Cuba, ya tenemos dos ejemplos que podemos tomar como base. Venezuela está en un extremo del espectro. Fue fácilmente derrocada, se desarticuló su dirigencia y eventualmente terminó siguiendo los intereses de los líderes y empresas de Estados Unidos. Mientras tanto, Irán está en el otro extremo. Luchó intensamente contra la intervención estadounidense, se negó a rendirse bajo cualquier condición y estuvo dispuesto a pelear hasta el último momento, aunque la dirigencia de Estados Unidos esperaba algo diferente antes de la guerra.
Lo más probable es que Cuba esté en medio de estos dos. Tiene la capacidad de luchar, pero también tiene limitaciones en su fuerza militar real. Pero la pregunta es, ¿en qué posición exacta entre estos dos caerá Cuba? Eso es lo más difícil de determinar. Para entender eso, primero tenemos que comprender cómo funciona realmente el gobierno de Cuba. La Cuba moderna es un estado socialista de partido único dirigido por una élite política que ha estado en el poder durante mucho tiempo, con fuertes lazos con Rusia y China, tanto en lo económico como en lo estratégico. Oficialmente, el país está dirigido por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien ascendió desde las filas del Partido Comunista y está muy cercano a la cúpula política. Pero en realidad, tiene poder, pero es limitado. Al igual que Nicolás Maduro en Venezuela, Díaz-Canel es como la cara visible de un sistema de poder más amplio. Detrás de esto, hay una gran élite política y empresarial. Y en Cuba, la dinastía política más importante es la familia Castro. Desde Fidel Castro hasta su hermano Raúl Castro, esta familia ha guiado la dirección del país durante casi un siglo, y hasta hoy, todavía tienen una gran influencia en La Habana. Además de los Castro, Díaz-Canel tiene que equilibrar el poder de la élite del Partido Comunista, de los sectores más ricos y de las Fuerzas Armadas cubanas. Y aquí entra un factor muy importante, Gaesa, el Grupo de Administración Empresarial S.A. Gaesa es un enorme conglomerado dirigido por militares que controla una gran parte de la economía de Cuba. Se estima que al menos el 40% de toda la economía, incluyendo el turismo, el comercio y el flujo de dólares en el país. Eso significa que no solo controlan lo militar, sino también el dinero, los negocios y el poder económico del país. Y por eso, la situación se vuelve aún más complicada. Hay muchos grupos que Díaz-Canel tiene que manejar, pero en la práctica, Cuba se parece más a Irán que a Venezuela. Al igual que las diferentes facciones en Irán, como los radicales, los moderados y la Guardia Revolucionaria, el liderazgo de Cuba también tiene sus propios conflictos internos. Pero cuando hay una amenaza externa, se unen, siguen una sola dirección y colaboran para defender al país. Tampoco parece que haya alguien dentro del sistema dispuesto a hacer lo que hizo Delcy Rodríguez, alguien del círculo interno que traicionaría al régimen para negociar con Washington. En cambio, Díaz-Canel muestra la postura de todo el régimen cuando dice: estamos luchando, nos vamos a defender, y si caemos en la lucha, morir por la patria es una forma de vivir. Y aquí es donde el papel de Gaesa se vuelve aún más importante, porque su control sobre la economía le da una gran ventaja a los militares de Cuba, que son una de las fuerzas más poderosas dentro del país. En pocas palabras, si ocurre una invasión, no solo se enfrentan al gobierno, sino a todo un sistema de poder, donde la política, el ejército y la economía están interconectados. El conglomerado Gaesa y el poder económico que le da a los militares es otra gran complicación en la situación del país. Al igual que en Irán, las Fuerzas Armadas de Cuba no es solo una simple fuerza militar, tiene una ideología profundamente arraigada y se ve a sí mismo como el defensor de la revolución. Durante muchos años, los oficiales militares han sido castigados o eliminados, incluso por la más mínima señal de deslealtad hacia la familia Castro. Por eso, la doctrina, el entrenamiento y todo el sistema militar están alineados con el partido gobernante. Esto se refuerza aún más por el Gaesa. Por un lado, la élite política y empresarial depende de las Fuerzas Armadas porque controla una gran parte de la economía. Por otro lado, las Fuerzas Armadas dependen de la protección interna y la legitimidad externa que le otorga el gobierno civil. En el mejor de los casos, esto funciona como una especie de red de seguridad. Ninguna facción traicionará fácilmente porque todos están conectados y todos tienen algo que perder. Pero en el peor de los casos, esto se convierte en una especie de pacto colectivo de suicidio. Aunque un grupo o líder quiera salirse del sistema, el riesgo es muy alto, casi imposible en la política. Ahora, aunque la unidad política de Cuba se parece a la de Irán, su situación real es más parecida a la de Venezuela, especialmente en cuanto a la crisis. Aunque Irán lleva mucho tiempo bajo sanciones, no ha experimentado el nivel de bloqueo que Estados Unidos le está imponiendo ahora a Cuba. Por eso, la isla enfrenta una grave crisis humanitaria. Antes, Cuba dependía de Venezuela como su principal fuente de petróleo, llegando a recibir aproximadamente 70,000 barriles diarios durante algún tiempo. Pero cuando se perdió este suministro, Estados Unidos pudo implementar fácilmente un bloqueo naval, y su efecto no fue simplemente una cuestión de suerte.
Cuba necesita aproximadamente 112.000 barriles de petróleo al día para que el país funcione, pero debido a la falta de importaciones, el suministro cayó, lo que provocó una crisis generalizada. Actualmente, el suministro de alimentos está al borde del colapso. Los sistemas de agua y saneamiento están teniendo dificultades. Las infraestructuras críticas se ven obligadas a cerrar y los hospitales operan en medio de una grave escasez de electricidad y medicinas. Aunque hubo un poco de alivio, fue muy limitado. México envió ayuda humanitaria y, en un movimiento inesperado, Estados Unidos permitió temporalmente que Rusia entregara aproximadamente 730.000 barriles de petróleo a principios de abril. Pero aún así, ese envío fue como un salvavidas o una ayuda temporal. Según los informes, esto solo fue suficiente para aproximadamente 7 a 10 días de suministro. Antes del bloqueo, Cuba necesitaba casi 100.000 barriles de petróleo al día para mantener los servicios básicos. Eso significa que, en condiciones normales, este suministro solo equivale a una semana. Debido al racionamiento y a la poca producción propia del país, esto podría durar un poco más. Pero está claro que aún no es suficiente para las necesidades a largo plazo. El 18 de abril, los líderes de España y Brasil emitieron una declaración conjunta y prometieron aumentar la ayuda para aliviar la crisis humanitaria, y pidieron a Estados Unidos que evitara cualquier intervención militar. Pero si tomamos como base la respuesta de Washington a las críticas en 2026, es poco probable que cambie su dirección. Ahora, es importante recordar que Estados Unidos también tiene sus propios límites en caso de que decida actuar contra Cuba. Actualmente, gran parte de sus fuerzas están desplegadas en diferentes lugares, especialmente en Medio Oriente, y aunque hay un alto al fuego allá, no es garantía de que vaya a durar. Por eso, es posible que Cuba no enfrente una acción militar directa de inmediato hasta que la situación en Irán se resuelva de una forma u otra. Pero como vamos a discutir a continuación, hay debilidades en Cuba que podrían permitir a Estados Unidos enfrentar más de un objetivo militar al mismo tiempo, especialmente si utiliza la combinación correcta de estrategias. El uso de la fuerza. Cuando presentamos la gama de opciones de Estados Unidos para una acción militar contra Cuba, primero debemos considerar el nivel de resistencia que Cuba puede ofrecer. En este aspecto, Cuba está más cerca de Venezuela que de Irán. Las Fuerzas Armadas cubanas están muy debilitadas. Es relativamente pequeño y casi anticuado. Pero antes de que hablemos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, primero tenemos que hablar de la mayor debilidad de Cuba en la lucha contra Estados Unidos. Cuba está justo frente al territorio continental de Estados Unidos. Está dentro del alcance de muchísimas tropas y equipos militares que están estacionados en suelo estadounidense en cualquier momento. La capital de Cuba, La Habana, está a menos de 400 millas de la ciudad de Miami, a poco más de 1.000 kilómetros de Nueva Orleans y a menos de 1.500 kilómetros de Houston. Más importante aún en términos militares, Cuba está al alcance de al menos media docena de grandes bases aéreas dentro de esa distancia. Es decir, incluso los cazas furtivos y aviones de ataque de Estados Unidos pueden atacar Cuba directamente desde el territorio continental de Estados Unidos, sin necesidad de reabastecimiento aéreo. Más aún si consideramos lo que pueden hacer sus bombarderos estratégicos. Para comparar, y necesitamos enfatizar que esto no es inventado. Recientemente, Cuba realizó ejercicios de defensa aérea usando ametralladoras remolcadas por bueyes. Así que sí, la diferencia es claramente grande. Si miramos el resto de las Fuerzas Armadas cubanas, la situación tampoco es buena. Al igual que Irán y Venezuela, no tiene la capacidad de desafiar a Estados Unidos en el aire. Se cree que toda su flota de combate desde la Guerra Fría ya no está operativa, y su defensa aérea es en su mayoría de corto alcance, y no es efectiva contra aviones modernos, especialmente contra aeronaves furtivas. La posible excepción es un sistema soviético de superficie-aire conocido como S-125 Pechora, pero incluso este, en pocas palabras, tampoco es impresionante. En el mar, Cuba tiene algunas fragatas que han estado en uso desde los años 50, un submarino, una corbeta y algunos barcos misilísticos y dragaminas. Desafortunadamente para La Habana, la mayoría de estos ya no son aptos para navegar, y los que aún pueden usarse requieren tanto combustible que Cuba no lo tiene debido al bloqueo. En comparación, Estados Unidos mantiene el bloqueo a Cuba usando solo algunos buques de la Guardia Costera.
aunque tiene una presencia naval mucho mayor en la región. Si Cuba tiene alguna capacidad de representar una amenaza para el enemigo, es en tierra, donde el Ejército Revolucionario Cubano cuenta con aproximadamente 39.000 soldados activos, tienen más de 1.000 tanques principales de batalla T-55 de la era soviética, así como cientos de T-62 más modernos, cientos de cazatanques, cientos de piezas de artillería autopropulsada y más de 1.000 cañones de campaña. También tienen muchos cañones antiaéreos. Sin embargo, al igual que la Marina y la Fuerza Aérea, estas fuerzas tienen el mismo problema. Muchos de sus equipos ya no funcionan, otros son obsoletos, y la mayoría necesita combustible que Cuba no tiene. Los líderes de Cuba prometieron que llamarían a las milicias y fuerzas paramilitares en tiempos de crisis, pero según las estimaciones, la demostración de fuerza de estos grupos podría ser mayor que su capacidad real. Hay que reconocerles. El ejército cubano conoce estas limitaciones. Por eso han desarrollado tácticas de guerra asimétrica y no convencional como alternativa. Mientras tanto, las fuerzas de élite cubanas tienen la reputación de ser bastante sólidas. Aunque muchos guardias cubanos no pudieron evitar la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Pero aunque tienen fuerza, siguen teniendo el mismo problema que Irán. Esto solo sería importante si Estados Unidos decide lanzar operaciones terrestres dentro de Cuba. Al final, no hay pruebas sólidas de que Cuba tenga misiles balísticos de largo alcance, misiles de crucero o drones de ataque unidireccionales capaces de alcanzar a Estados Unidos. Aunque esa capacidad podría ser una gran ventaja, especialmente si pueden alcanzar el territorio continental de Estados Unidos, no tienen esas armas en su arsenal. Es importante recordar que Estados Unidos también tiene debilidades en la defensa contra drones actualmente, como los drones desconocidos que volaron cerca de la residencia de funcionarios, como Marco Rubio, en una base militar. Pero en este caso, no importa porque Cuba no tiene la capacidad de aprovechar esa debilidad, así que ahora, basándonos en la defensa de Cuba, ya se pueden presentar algunas posibles opciones militares de Estados Unidos en caso de que Washington decida usar la fuerza para derrocar al gobierno de Cuba. Y también es importante recordar que una solución diplomática también es posible. Actualmente, una delegación de Estados Unidos acaba de regresar de Cuba para intentar advertir sobre las posibles consecuencias si no se llega a un acuerdo. Pero aunque es importante discutir el aspecto diplomático, este episodio se centra en las opciones militares de Estados Unidos, que según el análisis son 5. La primera opción es la forma más indirecta. Continuar y fortalecer el bloqueo actual, pero sin enviar fuerzas militares directas. Con esta estrategia, Estados Unidos agregaría más buques de guerra alrededor del área y bloquearía activamente cualquier barco que intente llevar ayuda a Cuba, sin importar de dónde venga. Por ahora, el bloqueo de Estados Unidos es principalmente de carácter económico. Los 2 barcos patrulleros de la Guardia Costera solo están de apoyo, y aún no se han enfrentado a ningún desafío serio. Al fortalecer el bloqueo, Estados Unidos podría comenzar a interceptar los petroleros rusos o los envíos de ayuda provenientes de México, Brasil u otros países. También podrían detener e interceptar los pequeños convoyes humanitarios que utilizan embarcaciones civiles. Para Washington, la ventaja de esto es clara. No tienen que poner en peligro a un gran número de tropas, excepto en posibles incidentes durante la inspección o manejo de los barcos. Pero también hay un riesgo. Cuba podría resistir durante mucho tiempo como sucedió en Irán, y la crisis podría empeorar y durar más de lo esperado. También existe la posibilidad de que esto cause un incidente internacional, especialmente con Rusia, México u otros países que ayuden a Cuba. La segunda opción es la llamada Estrategia Maduro, una operación rápida en la que se arrestaría a los líderes de Cuba. Al igual que lo que pasó en Venezuela, Estados Unidos podría realizar una primera ola de ataques para deshabilitar las defensas aéreas, aeronaves y otras amenazas antes de que entren las fuerzas terrestres. Después de esto, las unidades de operaciones especiales, posiblemente lideradas por la Fuerza Delta, entrarían a La Habana usando helicópteros para llegar al objetivo, superando las defensas y saliendo rápidamente después de la operación. Para Washington, esto tiene una clara ventaja. Estados Unidos no perdió ni un solo operador en su incursión en Venezuela, y hasta obtuvo un respeto casi increíble y algo sorprendente, incluso de los enemigos de larga data de América. El éxito de la operación fue una gran victoria de relaciones públicas para la administración de Donald Trump, y también fue la razón por la que Venezuela terminó bajo el control de Delcy Rodríguez,
Más importante aún para Estados Unidos, la Delta Force logró abrirse paso rápidamente entre los guardaespaldas cubanos antes de llegar a Maduro, lo que sugiere que las fuerzas cubanas en La Habana podrían tener un nivel de debilidad similar en comparación. Pero si Estados Unidos intenta este método en Cuba, enfrentará problemas que no experimentaron en Venezuela. Lo más importante aquí es la pregunta de a quién realmente deben apuntar y capturar. El presidente de Cuba no es la única persona que podría tomar el poder en tiempos de crisis. También podría ser Raúl Castro, un miembro designado de la familia, representantes políticos, o incluso los líderes militares de Cuba. Y ninguno de ellos parece estar dispuesto a negociar con Estados Unidos como lo hizo Delcy Rodríguez. Así que la pregunta es, ¿a quién sacaría del poder Estados Unidos? Y si intentan eliminar toda la estructura de liderazgo de Cuba, ¿realmente podrían asegurar el éxito sin bajas que lograron en Venezuela? Tercera opción, una campaña de ataques quirúrgicos, más limitada en comparación con lo que hicieron Estados Unidos e Israel en el primer día de la guerra en Irán. Estados Unidos usaría una combinación de aviones furtivos para destruir las defensas aéreas, aviones de ataque y misiles Tomahawk desde el mar para destruir objetivos fijos, y bombarderos estratégicos para destruir búnkeres profundos e instalaciones importantes. En este escenario, Estados Unidos intentaría decapitar al liderazgo cubano, es decir, eliminar toda la línea de líderes que podrían reemplazar al gobierno en tiempos de crisis. Si Estados Unidos tiene suficiente inteligencia sobre la ubicación de estos líderes, hay una gran posibilidad de que Cuba no pueda luchar de manera efectiva. Es posible que la primera oleada de aviones furtivos neutralice fácilmente los misiles tierra-aire cubanos. Y tampoco se cree que Cuba tenga búnkeres subterráneos lo suficientemente fuertes como para resistir las bombas rompebúnkeres más poderosas de Estados Unidos. Sin embargo, el riesgo sigue siendo grande. Con esta acción, Washington estaría apuntando directamente al liderazgo de una nación soberana que no representa una amenaza clara e inmediata para Estados Unidos. Y esto también podría llevar a una situación similar a la que se ve en Irán. Si muchos de los antiguos líderes antes de la guerra son eliminados, pero el liderazgo militar restante y el nuevo liderazgo civil se vuelven aún más dispuestos a luchar y no se rinden. Peor aún, Estados Unidos podría repetir el error que el mismo Trump admitió en la situación con Irán, donde Estados Unidos podría elegir a algunos interlocutores ideales para negociar, pero ellos mismos serían eliminados en su operación de ataque conjunto. Cuarta opción. Esta es una versión más amplia y más compleja de la tercera opción. Una campaña aérea y marítima a gran escala y extendida que tiene como objetivo destruir el ejército de Cuba y posiblemente también las infraestructuras críticas y objetivos económicos. Estados Unidos utilizaría aviones de ataque, misiles lanzados desde el mar y bombarderos estratégicos con base en el territorio continental de Estados Unidos. En este escenario, la única limitación al daño que Estados Unidos podría causar a Cuba sería su propia intención y decisión. Esta no es una operación que Cuba pueda detener, y debido a su proximidad a Estados Unidos, podría llevarse a cabo con un alto nivel de sorpresa. A diferencia del conflicto con Irán, donde se necesita trasladar grandes fuerzas desde otras regiones, Estados Unidos puede reunir fuerzas para Cuba sin salir del territorio continental. Cuba tampoco tiene la capacidad de implementar una disuasión similar a la de Irán. No tiene capacidad de misiles de largo alcance, ni aliados cercanos que puedan presionar a Estados Unidos a cambio. El principal problema de esto para Washington va más allá del aspecto militar. Una campaña completa de destrucción contra un país que no representa una amenaza directa para Estados Unidos o sus aliados. En cuanto a la logística, Estados Unidos también tiene limitaciones. Ya han utilizado gran parte de su munición en Irán, por lo que el Pentágono podría ser cauteloso ante una nueva operación a gran escala. Otro gran peligro es que esto podría provocar una migración masiva desde Cuba hacia el sur de Estados Unidos, lo que posiblemente podría abrumar a Estados Unidos y crear una crisis política dentro del país. La quinta opción, esta es la más extrema, una invasión terrestre a gran escala de Cuba, con el objetivo de ocupar la isla metro por metro si es necesario. Estados Unidos tiene la capacidad de hacer esto, porque Cuba está muy cerca y tienen suficientes fuerzas anfibias en la región. También pueden llevar equipo adicional a través del Caribe una vez que hayan establecido una cabeza de playa. También hay una base naval estadounidense en Cuba, la bahía de Guantánamo, que podría servir como primer punto de desembarco para una fuerza de invasión más grande. Para Washington, hay dos ventajas principales. Una, si la campaña aérea o la operación dirigida no son suficientes,
La invasión terrestre no dejará nada al azar. Con la cantidad y calidad de las fuerzas estadounidenses, probablemente irán debilitando la resistencia poco a poco hasta que finalmente caiga. En segundo lugar, debido a la alta probabilidad de éxito si Estados Unidos está totalmente comprometido, esto puede convertirse en una ventaja política para mostrar la fuerza de Estados Unidos. Pero la mayor desventaja y la más grave de todas es el posible costo humano de este tipo de operación. Una invasión a gran escala en Cuba, donde las fuerzas de Estados Unidos se enfrentarían a una resistencia asimétrica y de estilo guerrillero, podría causar muchísimas o incluso cientos de muertes de soldados estadounidenses y un número aún mayor de heridos. Por supuesto, nuestro equipo en Noel Polo TV no hace predicciones exactas. Es posible que Washington elija cualquiera de las 5 opciones, o que poco a poco reduzca el bloqueo y termine la crisis mediante la diplomacia. Pero, si vemos las 5 opciones, hay algunas que son más probables y otras que no tanto. Entre las opciones menos probables están la primera opción, que es fortalecer el bloqueo, y la quinta opción, que es una invasión terrestre total. Por otro lado, la actual administración de Estados Unidos ha dejado claro que no está acostumbrada a esperar mucho tiempo. El bloqueo podría tardar varios meses antes de que el gobierno de Cuba colapse por completo, si es que llega a colapsar. Por otro lado, la administración de Trump también ha demostrado en el conflicto con Irán que evita las bajas, especialmente la muerte de soldados estadounidenses. Por eso, una invasión terrestre a gran escala parece demasiado peligrosa y pondría a muchísimos soldados en riesgo. De las 3 opciones restantes, una operación relámpago al estilo Maduro, un ataque de decapitación limitado y una campaña aérea y naval total, las 2 opciones más selectivas son las que más se están considerando. El bombardeo prolongado o una campaña aérea continua probablemente no será la primera opción elegida, porque si fallan las operaciones más pequeñas, todavía puede usarse como plan B. La pregunta más grande ahora es, ¿será un ataque de decapitación o una incursión terrestre más precisa como la que se hizo en Venezuela? También es posible que Washington ya haya elegido a un sucesor preferido. Un ejemplo es Raúl G. Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, quien fue jefe de seguridad personal del ex líder. Él tiene influencia en Cuba y se informa que ya está manteniendo canales de comunicación secretos con el gobierno de Estados Unidos, incluido un incidente en abril, donde envió una carta secreta a la administración Trump. En esa carta, advirtió que Cuba se estaba preparando para una posible invasión de Estados Unidos, pero también ofreció acuerdos económicos e inversiones similares a lo que ocurrió en Venezuela. Pero aunque haya un posible sucesor preferido, el mayor obstáculo es cómo ponerlo en el poder. En una crisis, habrá una lucha entre la élite cubana, los militares, la clase política y otras facciones por el liderazgo. A diferencia de Venezuela, muchos de ellos siguen siendo leales a la ideología revolucionaria del país, y serían escépticos ante un líder que parezca impulsado por Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿sería más fácil para Estados Unidos capturar a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel y esperar que el sucesor que elijan sea quien tome el poder? ¿O sería más fácil asegurarse de que sus candidatos no estén en la isla o que estén escondidos de manera segura mientras se lleva a cabo el ataque de decapitación? Y como se ha enfatizado repetidamente, esto no es una predicción de lo que definitivamente sucederá, pero basándonos en las posibilidades, una incursión al estilo Maduro y un ataque de decapitación limitado están entre los escenarios más probables. Al final, solo hay una cosa clara. En el momento en que Estados Unidos decida enfocar su atención en Cuba, el tiempo del gobierno actual podría ser muy corto antes de que todo cambie.